Omar Khayyam nació en Naishapur de Khorasan a mediados del siglo XI de nuestra era y falleció en el primer cuarto del siglo siguiente. Su vida estuvo singularmente ligada a dos importantes y famosos personajes de su país y época, Hasan el Sabbat y Nizam al-Mulk. Hasan y Nizam fueron en su juventud a Naishapur para instruirse en ciencia y sabiduría, atraídos por la fama del célebre Imam Muwafiq. Allí conocieron a Omar Khayyam, que en su ciudad natal estudiaba matemáticas y astronomía. Entre ellos se creó rápidamente una íntima y leal amistad. Los tres amigos juraron que si la fortuna algún día favorecería a alguno de ellos, el agraciado no se olvidaría de los otros. Quien lo logró primero fue Nizam, que consiguió llegar a secretario y visir del sultán Alp Arslan y de Malek Shah, hijo y nieto respectivamente de Togruk Beg, fundador de la dinastía de los seljúcidas. Hasan pide y obtiene un cargo elevado, pero las intrigas de la corte y los devaneos lo hacen caer en desgracia, retirándose a las montañas del sur del Caspio, en donde se vuelve el viejo de las montañas, en donde aterrorizó a los cruzados. De su nombre viene la palabra asesinos, los Hassasins. Omar recibe una pensión anual de 1.200 migdales de oro y puede consagrarse al estudio. Descree la astrología judiciaria, pero cultiva la astronomía. Colabora en la reforma del calendario que promueve el sultán y compone un famoso tratado de álgebra que da soluciones numéricas para ecuaciones de primer y segundo grado y geométricas para las de tercero. Lee en la soledad de su biblioteca los textos de Plotino, que en el vocabulario del Islam es el Platón egipcio o el maestro griego. Lee también las 52 epístolas de los hermanos de la pureza, donde se razona que el universo es una emanación de la unidad y regresará a la unidad. Se dice prosélito de Al-Farabi y de Avicena, que enseñó que el mundo es eterno. Es ateo, pero sabe interpretar de un modo ortodoxo los más arduos pasajes de Al-Corán, porque todo hombre culto es un teólogo, y para hacerlo no es indispensable la fe. En los intervalos de la astronomía, del álgebra y de la apologética, Omar Ben Ibrahim al-Khayyami labra composiciones de 4 versos, de los cuales el primero, el segundo y el último riman entre sí. El manuscrito más copioso le atribuye 500 de esas cuartetas, un número exiguo que es desfavorable para su gloria, pues en Persia, como en la España de Lope y Calderón, el poeta debe ser abundante. En el año 517 de la Égira, que es 1123 de nuestra era, Omar está leyendo un tratado que se titula El uno y los muchos. Un malestar o una premonición lo interrumpe. Se levanta, marca la página que sus ojos no volverán a ver y se reconcilia con Dios. Con aquel Dios que acaso existe y cuyo favor ha implorado en las páginas difíciles de su álgebra. Muere ese mismo día a la hora de la puesta del sol. 7 siglos más tarde, en Inglaterra, nace un hombre, Fitzgerald, menos intelectual que Omar, pero acaso más sensible y triste. Fitzgerald sabe que su verdadero destino es la literatura y la ensaya con tenacidad. Ya ha publicado un diálogo decorosamente escrito, Eufanor, y mediocres versiones de Calderón. Hacia 1854 le prestan una colección manuscrita de las composiciones de Omar, hecha sin otra ley que el orden alfabético de las rimas. Fitzgerald vierte algunas al latín y entrevé la posibilidad de tejer con ellas un libro continuo y orgánico, en cuyo principio están las imágenes de la mañana, de la rosa, el ruiseñor, y al fin las de la noche y la sepultura. A este propósito improbable y aún inverosímil, Fitzgerald consagra su vida de hombre indolente, solitario y maníaco. En 1859 publica la primera versión de Rubaiyat, a la que siguen otras ricas en variaciones y escrúpulos. Un milagro acontece. De la fortuita conjunción de un astrónomo persa que condescendió a la poesía y de un inglés excéntrico que recorre
tal vez sin entender del todo libros orientales e hispánicos, surge un extraordinario poeta que no se parece a los dos. Existen numerosas traducciones que varían entre la de Nicolás con un Khayyam místico y la de Fitzgerald con un Khayyam erótico. Parte de las diferencias entre las diversas traducciones es de los casi 800 cuartetos, es que los traductores seleccionan aquellos que les gustan a ellos, usan su criterio para ellos. La primera vez que supe de Omar Khayyam fue en El Lobo de Mar. Ahí el narrador, en una discusión con Wolf Larsen, lo cita y de inmediato Wolf Larsen y uno que otro lector se identifican con el texto. Además, Wolf Larsen incorpora una palabra a la discusión. ¿Quién, sin preguntar, me trajo de lo ignorado a este lugar? Y, sin preguntar, me apresura a salir. O muchas copas de este vino prohibido deben ahogar el recuerdo de esa insolencia. ¡Genial!, grita Wolf Larsen. Esa es la palabra, insolencia. Pasaron muchos años y al fin encontré los cuartetos originales. A ver. ¿Quién me trajo a este mundo? Sin duda, donde me arrojará después. Nada ni nadie puede cambiar su decisión. Bebamos, jovenzuelo. ¿Para qué esforzarme en variar lo invariable? Esta es una edición española. A ver. ¿Y qué? Y así me traen desde un donde cualquiera, y desde aquí hacia allá, sin pulsar mi albedrío, si el cielo al menos darnos siempre vino quisiera, que ahogue este recuerdo que la mente lacera. Esta es una edición argentina. Vamos a ver. ¿Quién, sin yo pedirlo, me trajo aquí de lo ignorado? ¿Quién, sin yo quererlo, me arrojará después a lo desconocido? Ah, bebamos copas y más copas hasta olvidar tamaña necedad. Es una edición mexicana. Al menos aparece la punchline que usa Wolf Larsen, aunque dudo si necedad e insolencia sean lo mismo. Es un lugar común citar la vieja sentencia que dice traductore traditore. Y ya estoy convencido de aunque los pensamientos se tiñen del color del idioma, solo puede igualar la traducción un genio igual al creador de la obra original. Lo recomendable es evitar las traducciones, pero atengámonos a lo que se tiene. Otro ejemplo. Despertaos, despertaos, durmientes, que la aurora arrojó ya la piedra al piélago nocturno, ahuyentando a los astros, y el cazador de sombras prendió en un haz de luz la torre del silencio. La edición española. Despertad, que ya el sol desde el remoto oriente dispersó las estrellas de su sesión nocturna, y al escalar de nuevo el cielo iridiscente, la regia torre ciñe con su lazada ardiente. Vamos a ver la edición mexicana. Despertad, que ya la aurora puso en fuga las pálidas estrellas y el cazador del oriente ha cogido la torre del sultán en una trampa de luz. Este género de composición exige cierto laconismo y empleo de frases cortas. Se persiguen los contrastes, se recurre a juegos de palabras que resulta imposible o muy difícil de traducir. La concisión y el gusto por los contrastes se ponen de manifiesto en el siguiente cuarteto. Lámparas que se apagan, esperanzas que se encienden, la aurora. Lámparas que se encienden, esperanzas que se apagan, la noche. Como se aprecia en el rubái anterior, algunos de estos presentan gran semejanza con los haikais japoneses. En realidad, el rubái citado puede descomponerse en dos hermosos y perfectos haikais. Esta forma es común a la literatura persa. A continuación veremos la traducción de Manuel Gallardo a la primera edición de Fitzgerald. Cerca del amanecer, oí en sueños una voz en la taberna que decía: despertad, hijos míos, y llenad vuestra copa antes que el licor de la vida en su ánfora se agote. 3. Poco antes del alba, me pareció que una voz clamaba en la taberna: si ya está preparando todos afuera del templo, ¿por qué cabecean afuera los soñolientos fieles?
4. Y al canto del gallo, las gentes que estaban afuera exclamaron: «Abridnos pues la puerta. Bien sabéis cuán poco tiempo hemos de permanecer, y que una vez idos, no tornaremos nunca». 5. Cierto que Irán pasó con todas sus rosas, y nadie sabe en dónde está la copa mágica de Jamshid. Pero aún las viñas se cuajan de rubíes, y 1000 huertos florecen en la margen del río. Venid, llenad las copas, y que el fuego de la primavera consume el manto invernal de la contrición. El ave del tiempo solo tiene un espacio muy corto para el vuelo, y ved, el pájaro tiende ya a las alas. 9. Aquí, con un pedazo de pan bajo el follaje, una ánfora de vino, un libro de versos y tú a mi lado cantando en la soledad. Ah, la soledad sería el paraíso. 13. Las mundanas ambiciones que el hombre alienta en su corazón rara vez o nunca se realizan. Si se logran, no duran más que la nieve sobre la calcinada arena del desierto. 16. Dicen que los leones y lagartos frecuentan hoy los jardines en que Jamshid bebió la gloria junto con el vino, y que los asnos salvajes patean la tumba de Baharam, el gran cazador, sin que logren turbarlo de su profundo sueño. 23. No es extraño en verdad que de miriadas que han transportado el umbral de las tinieblas no haya vuelto nunca nadie a hablarnos del camino que a fuerza hemos de andar y hasta entonces conocer. 24. Santos y doctores que disputaron largamente acerca de este mundo y del otro, fueron expulsados del siglo como falsos profetas, sus palabras dadas al escarnio y sus bocas selladas con polvo. 26. Sembré con ellos la simiente de la sabiduría, y con mis propias manos ayudé a cultivarla. Mas esta fue toda la cosecha que obtuve. Vine como el agua y me iré como el viento. 30. Alcé entonces las manos y la impasible esfera y pregunté a las alturas: ¿qué lámpara encendió el destino en las tinieblas para guiar a sus pequeñuelos? Y una voz respondió: el ciego instinto. Al oír esto, llevé a mis labios la frágil copa de arcilla, ansioso de conocer las fuentes secretas de la vida, y en voz baja el barro murmuró: mientras vivís, bebed, porque una vez muerto no tornaréis ya nunca. 32. Pienso que la vasija, que con precaria voz esto me dijo, tuvo alma en otro tiempo y gozó intensamente de la vida. Besé entonces sus labios cuanto pude. 36. Ah, llenad las copas. ¿De qué sirve repetir que el tiempo huye y se desliza bajo nuestros pies? El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. ¿A qué cavilar en ellos si el presente es dulce? Kusanama, o historia de las ollas. Escucha. Cierta tarde, al fin del Ramadán, pocos momentos antes que surgiera la luna nueva, me hallaba en un taller de un alfarero y estaba rodeado por un pueblo de barro. Y cosa bien extraña, había algunas ollas y unas cuantas vasijas que podían hablar. Y uno de los cacharros exclamó de repente: «Decid, ¿quién es la olla y quién el alfarero?». Una vasija dijo de pronto: «Me formaron de la tierra y ha sido inútil, pues las manos que me han dado la forma ya no han de tardar mucho en volver a arrojarme otra vez a la tierra». Una tercera dijo: «Que sepa, ningún hombre ha destrozado nunca, por brutal que haya sido, el vaso en que bebió con placer. ¿Por qué entonces en lo que ha modelado con cólera lo quiebra?». No hizo nadie objeciones. Tras un corto silencio, una olla deforme exclamó lamentándose: «Se ríen de mí porque estoy torcida. ¿Tengo la culpa si tembló la mano del ollero?». Otra habló de esta forma: «Se dice que es huraño el patrón, que su rostro negro es como el infierno, que quiere someternos a una prueba. ¿Quién sabe si a pesar de todo ello es solo un pobre diablo?». Otra dijo lanzando un suspiro profundo: «Ay de mí, en el olvido se cose ya mi barro. Que me llenen no obstante con el aflujo zumo de la uva, y veréis que sano prontamente». Y mientras las vasijas hablaban, una de ellas vio el anhelado filo de la creciente luna, y contentas gritaron todas: «Hermano, hermano,
he aquí por fin el faquín con su bulto. Fin. Finalizaremos con algunos de la versión de Franz Toussaint, la más fiel según Manuel Gallardo. La diferencia con Fitzgerald es notable. Se ve que este se apartó mucho del original. Entonces, 3. Cuando la brisa matinal entreabre las rosas y les dice que ya las violetas desplegaron su espléndido ropaje, solo es digno de vivir quien contempla a una joven dormida, coge su copa, la apura y la arroja después. 4. Lámparas que se apagan, esperanzas que se encienden, la aurora. Lámparas que se encienden, esperanzas que se apagan, la noche. 11. Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, procura ser feliz hoy. Coge una ánfora de vino, siéntate a la luz de la luna y bebe, mientras te dices que quizás mañana te busque en vano el astro de la noche. 15. ¿Sabes lo que te puede acontecer mañana? Ten confianza, pues de lo contrario no dejará el infortunio de justificar tus temores. No te apegues a nada, no interrogues los libros ni a los hombres, el destino es inescrutable. 18. La verdad y el error, la certeza y la duda no son sino palabras huecas como pompas de jabón, iridizadas o grises. Esas burbujas son la imagen fiel de nuestra vida. 19. Todo el mundo quisiera marchar por la senda del conocimiento. Unos la buscan afanosamente, otros dicen haberla encontrado. Mas un día una voz clamará, no hay ruta ni sendero. Este evidentemente lo leyó Machado. 53. ¿Piensas en tus antepasados? Son polvo con el polvo confundido. ¿Hablas de tus méritos? Mírame sonreír. Toma esta ánfora y bebamos, escuchando sin inquietudes el vasto silencio del universo. Este es un libro de matemáticas aplicadas y abre con una cita a Omar Khayyam. De hecho, es el Rubaiyat número 30 de la primera edición de Fitzgerald. La traducción es mía. Yo, de joven, frecuenté ávido a doctores y santos y oí argumentos sobre esto y sobre aquello, pero siempre me retiraba como había ingresado.